Buenas tardes a todos, nosotros somos el equipo María Goretti estamos participando en el Rally Adriel 2021. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar y los temas que vamos a tomar va a ser el qué es la violencia intrafamiliar, las diferentes clases de violencia, cómo poder identificar a un niño que está siendo maltratado en su familia, qué causas tiene la violencia intrafamiliar y las consecuencias que se tiene cuando somos violentados en familia, qué hacer si conocemos a alguien que está siendo violentado en su casa, cuáles son las causas biológicas y a qué instituciones podemos acudir, ya sea si nosotros somos violentados o si algún amigo o un ser querido es violentado. Lo primordial, el qué es la violencia intrafamiliar. Este es un fenómeno que ocurre mundialmente, en el que mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. La OMS asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida, y como consecuencia de esto presenta altos índices de discapacidad. Tiene 12 veces más intentos de suicidio y una alta tasa de mortalidad en comparación con la población que no la padece. Hay 4 tipos de violencia o clases de violencia que vamos a estar mencionando nosotros el día de hoy. La primera es la violencia física. Es cuando el agresor utiliza el miedo, utiliza la fuerza que tiene la persona para lastimar, para paralizar a la víctima. Puede generarle cortadas, golpes, ya sea con su mismo cuerpo o con algún objeto que hay en casa, hasta llegar a utilizar armas. La violencia emocional es aquella busca lastimar y herir las emociones del miembro de la familia, sea cual sea el miembro de la familia. Esto es a base de humillaciones, amenazas, insultos. Esto perturba lo que es el seno familiar y se puede derivar mucho el decaimiento de la autoestima tanto en la víctima que sufre este maltrato como en quienes suelen presenciarlas. La violencia sexual es se refiere al hecho de tener algún tipo de contacto sexual de manera obligada con algún miembro de la familia. Suele agraviar, suele ofender o suele dominar el agresor a la víctima, exhibiéndose ante ella como una violencia provocada y a la vez ofensiva. La violencia económica se refiere al exceso de dominio financiero en el seno familiar. En este caso, el agresor que provoca este desequilibrio impone restricciones de tipo financiero, privado a los hijos o a la pareja de gozar de bienes materiales por falta de dinero. Incluso no permite que la pareja goce del beneficio de trabajo. Esta situación genera situación de violencia en público o privado cargadas de ofensas, gritos, insultos o hasta amenazas. También cuando se abusa o se utiliza sin su consentimiento el valor de la pensión o el subsidio de la persona mayor que convive en el hogar, también es un tipo de violencia económica. Para poder identificar a un niño que es maltratado en su familia, no solo son agresiones y abusos físicos, también puede haber consecuencias muy graves en el área psicológica para el desarrollo del niño. Por ello debemos aprender a reconocer estas señales. Los niños no conocen estas señales, no tienen herramientas necesarias para poder reconocer y defenderse de este maltrato, ya sea en la escuela, el famoso bullying, o en la familia o en cualquier círculo social. Su situación los hace vulnerables y los hace más propensos a desarrollar problemas del desarrollo de la personalidad, además de lesiones físicas, por lo que se debe intervenir lo antes posible. Para poder saber si un niño sufre maltrato, alguna de las señales que se podrían reconocer en el niño sería señales físicas repetidas, tener el ojo morado, magulladuras, quemaduras, raspones, todas esas señales físicas que se pueden notar en el niño. Aparte puede haber mucho cansancio o apatía, cambios significativos en la conducta escolar, sin motivo aparente, conductas agresivas o rabietas severas y persistentes, relaciones hostiles y distantes, actitud hipervigilante, conducta sexual explícita e inapropiada para su edad y conducta antisocial o sintomatología depresiva. Las causas de la violencia intrafamiliar
son muy variadas, no existen como tal unas causas en específico. La intolerancia de uno de estos factores o causas puede ser detone a la violencia. Cuando las personas no son educadas para tolerar, para aceptar, esto se te puede terminar convirtiendo en una violencia, ya sea intrafamiliar o una violencia con cualquier círculo social en el que se encuentre. De igual manera, la falta de control de los impulsos puede ser otra causa. Cuando no se tuvo un buen desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlos y por lo tanto optan conductas agresivas, la incapacidad de resolver problemas, las causas como el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el uso excesivo de estas sustancias. Todas estas causas se pueden prevenir y hasta evitar y corregir con la ayuda de un psicólogo. Las consecuencias que tiene una violencia intrafamiliar son muchas, se pueden generar muchas consecuencias. Las víctimas de cualquier tipo de violencia pueden sufrir daños físicos, emocionales, psíquicos, se pueden hacer incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas por el miedo de que les vaya a pasar algo como lo que vivieron, sufren problemas de autoestima, puede generar hasta la muerte la violencia intrafamiliar. Es por ello que cuando vemos señales de violencia hay que acudir por ayuda por expertos. Se hace necesario que los agresores aprendan a controlar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo. Las víctimas también necesitan ayuda de alguien profesional para poder superar todas las consecuencias que se desarrollaron a lo largo de su vida y poder tener un desarrollo de vida plena mediante la superación de estos estragos originados por la violencia. Si conocemos a alguien que está viviendo violencia intrafamiliar, lo primero es solicitar asistencia al teléfono. Hay un número gratuito que es el 016 y ahí te pueden atender. Acudir de inmediatamente a un hospital o centro de salud, que los médicos determinen los daños sufridos, los daños que se provocaron, denunciar la violencia, solicitar orden de protección, abandonar si es feo el espacio. No debemos dejar por alto todas estas causas y todas estas actitudes que toma una persona violenta ante la familia y debemos actuar lo más pronto posible para poder evitar muchas consecuencias y que los daños que se han generado se sigan haciendo más grandes. Las causas biológicas, el 20% de los casos de violencia se origina por factores biológicos y el otro 80% es por factores sociales. Ian Krum, directora del Departamento de la Prevención de los Traumatismos y de la Violencia de la Organización Mundial de la Salud, en el informe que hizo mundial sobre la violencia y la salud, la violencia no es inevitable ni constituye un problema intrínseco de la condición humana. La violencia es un asunto muy complejo, explica Carmen Leal, que es la presidenta de la Sociedad Española de la Psiquiatría Biológica. A los institutos que podemos acudir puede ser el Centro de Atención a la Violencia Familiar. El tiempo de respuesta es inmediata. Las personas que están utilizando, que acudieron a esta institución son las mujeres víctimas de violencia de parejas, niños y niñas hasta 12 años de edad víctimas de violencia familiar. Aquí hay asistencia social, hay atención psicológica, asesoría legal, seguimiento jurídico en materia penal, atención médica de emergencias, tramitación de medidas de protección de emergencias previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y como auxiliares de la autoridad ministerial y o judicial la elaboración de dictámenes psicológicos victimales. Los formatos o requisitos que se necesitan para poder acudir no hay. No se necesita ningún formato, no se necesita ningún requisito. Por el momento solo que esté dentro de la Ciudad de México. En Mexicali puedes acudir al DIF. Hay un centro especial para las mujeres o con el simple hecho de ir al Ministerio Público a denunciar, ellos te pueden ayudar y te pueden orientar a saber qué es lo que puedes hacer.
nuestras referencias de dónde sacamos toda esta información. Toda esta información está validada por diferentes fuentes, está validada por personas expertas en el tema. Con esto termino. Muchas gracias. Y si miran que hay gente que está sufriendo violencia en su familia y que presenta alguna de estas señales, traten de ayudarlos. Coméntenle que no están solos y que mucha gente puede apoyarlos, pero es cuestión de que ellos quieran esa ayuda. Con esto me despido. Muchas gracias por estar aquí.